¿Alguna vez has escuchado o te ha tocado ver algún espíritu o sentirlo que está tan densificado que parece que es de carne y hueso? Estos espíritus pueden aún no haber nacido o incluso ya pudieron haber trascendido. ¡Feliz encuentro! Estás aquí en tu podcast Soy Bruja y qué. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Sabes lo que son los espíritus encarnados? Bueno, fíjate que yo no sabía todavía hace algún tiempecito, pero tenemos a un invitado que tiene muchísima experiencia en este tema. Tenemos aquí a Jorge Rosell. Bienvenido, Jorge. Hola, Sama, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, pues antes de comenzar a hablar acerca de qué son los espíritus encarnados, me gustaría que te presentaras, Jorge. Platícanos un poquito quién eres y cómo es que conoces de este tema de los espíritus encarnados. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ante todo, te quiero decir que soy psicólogo y también soy un lector de café, de muchos años atrás. Yo empecé a leer el café cuando tenía 7 años, en el año de 1972, aproximadamente. ¿Por qué leo el café? Pues porque mi bisabuela me enseñó a leer el café. ¿Quién es mi bisabuela? Pues mi bisabuela es Natalia Mata González, que fue conocida en su momento como La Roja, una mujer muy, muy especial. Genial, y ella te habló acerca de los espíritus. Sí, me habló acerca de los espíritus porque su vida siempre estuvo rodeada en el medio espiritual, bueno, el espiritista, más bien dicho. Ella, curiosamente, fue hija de Francisco Ignacio Madero. Pues si ustedes no lo saben, Francisco Ignacio Madero, el que fue presidente, el que hizo la Revolución Mexicana, el que inició la revolución, pues era un hombre que tenía mucha relación con el mundo espiritual. Genial, me parece increíble. Bien, vamos a dar una pequeña introducción acerca de los espíritus. Como ustedes sabrán, en el libro que tengo publicado que se llama Los Espíritus, Tratado de Energías y Defensa Psíquica, tomo 3, hablo de los diferentes tipos de espíritus y cómo identificarlos, cuáles son lindos, cuáles no. Y hay diferentes tipos de espíritus. Tenemos, por ejemplo, los espíritus de seres humanos, que alguna vez fueron seres humanos y que trascendieron y que a lo mejor se quedan aquí como lo que llamamos fantasmitas. Tenemos seres míticos, tenemos seres angélicos, guías y guardianes, que son todos estos seres que nos acompañan, que nos guían, que nos protegen. Tenemos a los seres de otras dimensiones y de otros planetas, los ETs, extraterrestres o seres interdimensionales. También tenemos a los espíritus demoníacos. Estos espíritus pues son espíritus que se dedican a hacer el mal. Y también tenemos a toda la parte de la clasificación de entes, entidades, son seres que no han sido humanos nunca. Muy bien, vamos a ver, dentro de esta clasificación, los espíritus encarnados cabrían ¿en qué parte? Bueno, los espíritus encarnados realmente creo que en el presente es lo más común, todos somos espíritus encarnados. Por eso incluso en la religión católica siempre hablan del Espíritu Santo y a veces y con tu espíritu, que la paz esté con ustedes y con tu espíritu, ¿no? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Que nosotros somos seres vivos, pero todos tenemos un espíritu. Al tener cuerpo, somos espíritus encarnados. ¿Qué diferencia hay entre un espíritu encarnado y un espíritu de otra índole? Bueno, que el espíritu encarnado, como tal lo dice, porta cuerpo. Si la gente piensa que un espíritu encarnado se encuentra nada más en el presente, no. El espíritu encarnado incluso puede viajar al futuro o al pasado. Entonces, este tipo de espíritus son espíritus humanos, digamos. Se puede decir que es la parte del espíritu que viene con todo el cuerpo. Ok, como Allan Kardec hablaba, ¿no? Sí. Él decía que nosotros teníamos cuerpo, teníamos espíritu y teníamos el periespíritu o parespíritu, que a veces se le llama, que es esta parte que une el cuerpo y el espíritu. Entonces aquí el espíritu encarnado, estamos hablando de que es un espíritu, pero que está encarnado en un cuerpo. Sí. Por ejemplo, hay personas que son poseídas por espíritus. Automáticamente son espíritus que encarnan su cuerpo. Encarnan el cuerpo de la persona que están poseyendo, exacto. Ok. Entonces, pero cuando una persona es poseída por su propio espíritu, que es lo más normal, en viajes astrales puede llevar su cuerpo a otras dimensiones.
Ok, entonces, mira, por ejemplo, pensando aquí en Allan Kardec, a la hora que hay todo un libro que es el de los mediums, ahora como sabes, tiene varios libros, que también tú eres algo lector Sí. de Allan Kardec, habla de que el periespíritu a veces, bueno, cuando una persona trasciende, una persona muere, el periespíritu es como este fluido, como esta sustancia que puede solidificarse y manifestarse físicamente. O sea, Sí. como si tuvieras a una persona que incluso ese ser te puede tocar, ese ser puede tener un impacto físico sobre ti, como si tú estuvieras tocando la materia. Claro. Mira, el espíritu encarnado, hay diferentes tipos de encarnación. Una es la parte energética, que puede ser, hace cuenta, se puede ver en una fotografía, pero la gente no lo vio. Pero su energía estuvo ahí, o sea, en su parte encarnada es un poco más energética. Cuando es un poco mayor, ya es un espíritu que incluso puede mover cosas. Y cuando lleva a un nivel mayor, es un espíritu que posee un cuerpo, su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo he visto videos donde de repente sale una persona que va a ser atropellada y sale otra persona y la empuja y no es atropellada y de repente la persona que la empujó desaparece. Ese era un espíritu encarnado con cuerpo y con la fuerza física para mover un espacio físico. Ok, entonces, ¿te refieres a espíritus encarnados pero no en su propio cuerpo, sino en otro cuerpo? Puede ser en otro cuerpo o en su propio cuerpo. Pero no en el presente. Podríamos decir que son viajeros del tiempo. Ah, ok, ya te entendí. Entonces, por ejemplo, acá le llamamos desdoblamiento o bilocación a alguien que puede proyectarse en el presente o en el pasado o en el futuro. Pero el espíritu encarnado sería alguien que se proyecta, pero además lleva su cuerpo. Físicamente. O sea, lleva su cuerpo. Entonces exacto. ahí le estamos llamando un espíritu encarnado, porque además tú lo puedes palpar como ahorita. Yo te veo aquí y te toco aquí como si estuvieras físicamente. Exacto. Por ejemplo, hay notas en las que se dice que espíritus encarnados incluso tuvieron problemas físicos y hasta la muerte. O sea, un espíritu encarnado padece el clima, padece hambre, padece todo lo que puede padecer un cuerpo normal. Prácticamente es un viajero en el tiempo. Oye, qué maravilloso. Y dime una cosa, ¿es voluntario hacer esto? ¿O quiénes son los que pueden hacerlo? ¿Personas especiales? ¿Mediums, por ejemplo? ¿O tú puedes practicar para ser un espíritu encarnado? Por lo general, el espíritu encarnado, al igual que un espíritu evolucionado, es porque tienen una misión. No es una cuestión voluntaria. Un espíritu encarnado requiere de una misión. En el momento que su misión es pues, prácticamente completada, automáticamente el espíritu puede volver a regresar a su propio tiempo. O sea, la misión que tiene que cumplir al estar encarnado en otro plan, en otro lugar, en otro tiempo. En otro plano. Porque puede ser el mismo tiempo, pero en otro lugar también. Ok. Por ejemplo, hay una historia de una señora que de repente estaba soñando y soñaba que a su hija la atacaban, y fue tanto su fuerza mental que se hizo presente en el lugar donde su hija iba a ser atacada y evitó el problema. Ajá. Maravilloso. También hay otra historia que incluso salió en lo que es Un Paso al Más Allá, de un payasito que se enamoró de una chica y el novio de la chica la mata. Pero entonces el payasito lo culpan de que había matado a la chica porque aparte él era mudo, y este payasito estaba tan enamorado que se empieza a encarnar junto al señor que mató a la chica de la que estaba enamorado, el novio de la muchacha. Entonces este señor de repente cuando volteaba a ver los espejos o los reflejos veía al payaso atrás de él. En el momento en que él ya estaba como loco, dijo voy a ver qué pasa, el payaso lo ahorcó y lo mató. O sea, era un espíritu encarnado, pero era por el odio y por la venganza. Entonces cuando el payaso estaba en la cárcel retenido, pero se encarnó en un lugar donde cuando mató al señor, lo mató metiéndolo a un lago y lo ahogó. Y cuando fueron por él a la cárcel, el payaso estaba completamente mojado. O sea, él se encarnó, viajó a través de los kilómetros, encarnó en el lugar donde estaba el asesino, lo mató, y una vez que cumplió su misión, volvió otra vez a su celda, y por eso es que estaba mojado. Ok, entonces en este caso, esta misión era como una venganza. Una venganza. Ok, a ver, entonces,
Suena muy interesante esto de algo que me estás comentando del agua. Alguna vez habíamos platicado acerca de eso. Platícame, ¿qué tiene que ver el agua como cuando tú eres un espíritu encarnado? Es que en el pasado se les llamaba espíritus de agua, porque una vez que el espíritu encarnado termina su misión, se transforma en agua. O sea, una vez que cumplió su misión, la misión no es que mate a alguien o que evite la misión a veces nada más es un mensaje, es que hablen con una persona y cambien la trayectoria del destino. Entonces, en el momento que cumplen su misión, se transforman en agua, y por eso es que se les llamaba espíritus de agua. Es más, con Francisco Ignacio y Madero, el espíritu que se presentaban, que creían que era el de Raúl, era un espíritu de agua, porque después de ser visto se transformaba en agua el espíritu. Ay, muy bien. Oye, bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero comentarles que vamos a estar publicando algunos podcasts en este canal. Se va a abrir un podcast también específicamente del programa de La Roja, porque esto tiene que ver con una historia, una novela que Jorge está por publicar. Estamos ya el día de hoy, comenzamos con la preventa del libro de La Roja. Es el primer capítulo, ya hablaremos más adelantito de esto, pero bueno, ahí se habla de estas historias, hablaremos se habla de Raúl y de incluso la Roja, que llegó a ser un espíritu encarnado, y también Jorge, tú mismo, que de alguna forma también fuiste un espíritu encarnado. A ver, vamos por pasos. Platiquemos primero. Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué misión tenía? ¿Qué hizo? ¿Qué papel juega? ¿Qué tiene que ver con toda esta historia de La Roja? Bueno, vamos a hablar de Raúl. Raúl es un espíritu que era un espíritu evolucionado. Los espíritus evolucionados son los que vienen a hacer el bien a comunidades o a grupos, países, humanidad. O sea, es como los espíritus benévolos de los que habla Allan Kardec, ¿no? En su categoría de 10 tipos de espíritus, de evolución de espíritus, que están divididos en 3 fases, en 3 categorías, y dentro de esas hay subcategorías que son 10. Entonces, los espíritus benevolentes o benévolos son aquellos que hacen el bien. Entonces, Raúl sería un evolucionado que está haciendo el bien. Es un Raúl Raúl es un espíritu que vino a hacer el bien. Entonces, él vino a hacer el bien a través del mensaje y el empoderar a su hermano Francisco Ignacio y Madero, porque es Raúl Madero González. Él vino a empoderar a su hermano para que hubiera una mejor sociedad en la República Mexicana. Una evolución de mejores humanos, mejor trato y menos diferencias sociales. Oye, que era necesario en esa época, que había tanta desigualdad, aparentemente, ¿no? Como había una injusticia aparente, o bueno, a lo mejor también explícita, real. Entonces era necesario como dar un salto en la evolución de los mexicanos en esa época. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, Francisco Ignacio y Madero, quien fue espiritista, un gran espiritista, tenía el consejo de Raúl. Precisamente Raúl, al ser uno de estos espíritus evolucionados, su misión era pues generar una mejoría en toda la sociedad mexicana o latinoamericana. Entonces, evitar las injusticias que existían, las desigualdades sociales y bueno, prácticamente la evolución de todos los seres de esta región. Muy bien, entonces, Raúl, déjenme les platico aquí a nuestra audiencia en este momento que Raúl fue el amigo imaginario de Jorge Rosell, también de Ingrid, de Natalia, que ya vamos a ver, Natalia La Roja, y pues del mismo Francisco y Madero, digamos, bueno, se le llegaba a aparecer. Estos amigos imaginarios de los que hablamos, pues a veces son espíritus encarnados o espíritus que vienen a ayudar. En realidad son espíritus que están ahí presentes y que cuando somos niños nosotros podemos percibir esos espíritus. Bien, ahora, platícanos, Raúl Madero era un espíritu encarnado, o sea, llegaba él era un espíritu evolucionado. Era una evolución. Su encarnamiento era nada más en la parte energética, porque no era carne, nada más en la parte de que se podía ver, o sea, lo podemos ver, pero no lo podíamos tocar. Ok, comprendo. Entonces, Raúl, bueno, su misión era ayudar al país. ¿Y cómo fue que ayudó, por ejemplo, a Natalia o cómo ayudó a Francisco y Madero? Específicamente, ¿qué acciones llevaba a cabo?
Bueno, la acción primaria de Raúl era efectivamente generar un cambio social. Un cambio donde la sociedad dejara esta gran diferencia entre la parte de pobreza y la parte de riqueza, que era impresionante en esa época. Yo no digo que México como país no tuvo una gran evolución económica, pero el costo fue muy alto, la diferencia social. Ese fue un alto costo que por ir por las cuestiones materiales se olvidaron de las cuestiones espirituales. Humanas. ¿No? Y de las cuestiones humanas. Porque bueno, toda la gente que es espiritual se vuelve más humana. Ajá. Entonces, por ejemplo, el precio de lo que generó la evolución de la sociedad de México en el año de 1890 a 1910 fue una desigualdad social impresionante. O sea, injusta, inhumana prácticamente. Oye, entonces, este espíritu de Raúl, pues no es un espíritu cualquiera que alguien ve, sino realmente jugó un papel muy importante en la orientación de México como país, como nación libre, independiente, para evolucionar, digamos. Ahora, tengo entendido, como me has platicado, que Raúl era el que aconsejaba a Francisco y Madero, que se comunicaban con él también en las mesas de madera, en estas mesas redondas de la época del espiritismo, ¿verdad? Exacto, mira, al principio Francisco Ignacio Madero trató de comunicarse con Raúl de varias maneras, pero no pudo hacerlo, porque Raúl era hermano de Francisco. Raúl murió a la edad de 4 años, cuando sin querer se tiró una lámpara de queroseno y Raúlito pues murió quemado. Se dice que los grandes espíritus mueren de maneras muy drásticas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Francisco quedó muy afectado por la muerte de su hermano, porque él estudiaba afuera y ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de él. Entonces Francisco, mientras estuvo estudiando en Francia, en ese momento estaba muy de moda la parte del espiritismo y de las mesas de madera. Entonces él buscó varias maneras de comunicarse con Raúl y lo logró a través de la parte de la escritura. Por lo tanto, Francisco Ignacio Madero era un espiritista, era un medium, escribiente. Ah, sí, lo que le llaman, ay, se me acaba de ir el nombre, bueno, se comunican a través de la escritura. De la escritura, okay. Sí, escritura automática, así sí. le llaman, okay. Entonces, Francisco empezó a tener una gran comunicación con él a través de la escritura. En esa época, en la época de que él tenía una gran necesidad de comunicación con Raúl, fue cuando él conoció a Teresa Urrea, la Santa de Cabora, una mujer de Sonora, que ella fue muy importante también dentro de la historia mexicana, que ha tratado de ser completamente borrada de la historia. Sin embargo, sus antecedentes se encuentran. Teresita Urrea fue una mujer que también estaba en contra del sistema del general Díaz, del gobierno porfirista, por la injusticia que había y la desigualdad social. Entonces, prácticamente cuando Francisco Ignacio Madero conoce a Teresa Urrea, empieza a haber un contacto no nada más por la parte de la escritura con Raúl, sino en la parte de las mesas redondas, de la comunicación a través ya de la voz y de la posesión de Raúl en el cuerpo de Teresa Urrea. Bueno, ya hablaremos también en uno de los próximos programas de las mesas redondas, estas mesas de madera, ¿no? Muy bien, entonces, en estas mesas, pues a través de sonidos y demás se comunicaban los espíritus. Francisco y Madero empezó a contactar entonces a Raúl a través de estas sesiones espiritistas que eran con tu tatarabuela, ¿no? Tus tatarabuelos. Mis tatarabuelos. Francesco Mata, Gabriele, y también viene siendo Isabel González Terrazas, eran mis tatarabuelos, y ellos fueron parte de los grupos más bien dicho, la parte principal de los grupos de espiritistas de Francisco Ignacio Madero. ¿Quiénes estaban en este grupo? Pues estaba Francesco Mata, Isabel González, que eran mis tatarabuelos. Estaba también Abraham González Casavantes, que era primo hermano de mi tatarabuela. Estaba Filomeno Mata, que era también primo de mi tatarabuelo. Había muchas personas, Miguel Espinosa, muchas personas muy importantes de ese programa, muy grandes hacendados, que formaron un grupo espiritista muy importante
y dentro de ellos estaba Francisco Ignacio Madero. Genial, maravilloso. Bueno, entonces, Raúl daba consejos a Francisco y Madero. ¿Qué tipo de consejos daba o qué tipo de comunicación tenía? Bueno, una comunicación más social, en la que Francisco tenía que ver más por la humanidad y sobre todo por las clases con menores posibilidades económicas, digamos, más marginales. Entonces, incluso Francisco empezó a hacer dispensarios, empezó a hacer muchas obras caritativas, gracias a la información que Raúl, y hasta cierto punto la forma en que Raúl le pedía que se guiara. Desafortunadamente, cuando empezó la parte más importante, vino otro espíritu, porque dentro de los medios de los espíritus hay diferentes tipos de espíritus quizás un poco más egoístas o menos evolucionados, que también influyen en las personas. Ajá. Entonces vino otro espíritu que decía ser el espíritu de Juárez, o bueno, no sé de quién, que empezó a dejar como un poquito detrás al espíritu de Raúl, y fue el espíritu que condujo más a la parte política a Francisco Ignacio Madero. Y que lo llevó a la perdición. Bueno, entre comillas, porque también Raúl le había comentado, al principio Raúl le comentó que para que pudiera hacer un poco más grande el apoyo a la gente pobre, tenía que meterse en la parte política. Y cuando se metió a la parte política, Francisco Ignacio Madero, que pues ya empezó a tener grupos políticos antireeleccionistas, fue cuando vino el otro espíritu y entre comillas como que desplazó un poco a Raúl. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí a este espíritu Raúl. Ahora, ¿qué pasa entonces? Estos espíritus encarnados, regresando un poquito al tema, porque este tema está súper interesante, sí. Pero vamos a regresar después. Sí. Regresemos a los encarnados para dejar en un siguiente podcast este otro tema. Bien, estos espíritus encarnados, entonces dices, porque yo he visto películas, principalmente las orientales, ¿no? De estos espíritus que generan como humedad y que cuando ya se van, se convierten en agua. En tu novela de La Roja, la primera parte, hay como esta historia súper interesante donde Jorgito es un espíritu encarnado y va hacia el pasado, ¿verdad? En una parte va al pasado y una pequeña parte va al futuro, pero bueno, eso lo vemos después. La primera parte en la que un espíritu encarnado puede viajar es porque siempre es guiado por un espíritu evolucionado o benevolente. Un espíritu encarnado siempre va a tener un espíritu atrás de él que quiere un beneficio, y por eso es que hacen como este juego entre el espíritu encarnado y el otro espíritu, para que este espíritu encarnado pueda viajar y cambiar. Ok, porque por ejemplo, los espíritus que ya son mucho más evolucionados, ellos no pueden encarnar porque ya no tienen materia densa, ya no el fluido denso. Y entonces ocupan a uno que todavía esté un poquito, pues como empezando para esto. ¡Ay, qué interesante! Entonces, por ejemplo, un espíritu encarnado, yo sé de muchas historias que de repente hay personas que fueron salvados por otra persona y desapareció la persona, pero ¿cómo los pudo agarrar si un espíritu no tiene carne? Sí, el espíritu encarnado sí lo tiene. Tiene temperatura, textura, tiene color. Por eso es que un espíritu encarnado, si está en una guerra y le disparan, pueden matar a la persona. O sea, realmente es un viajero del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es muy delicado tratar con espíritus encarnados, porque para poder cumplir su misión, ellos tienen que hacer algo. Si esa misión no cumple, no pueden regresar a su lugar de origen. ¿Y se pueden quedar atrapados en el otro lugar? Se pueden quedar atrapados, pero pueden desaparecer, porque muchas veces la misión incluso hace que ellos mismos nazcan en el futuro o en el pasado. A ver, platícanos un poquito más de esto, que suena súper misterioso y muy interesante. Sí, un espíritu encarnado incluso tiene la capacidad de cambiar la historia. Su propia historia. La propia historia de sí mismo, o sea, sí mismo. Puede ser que nazca él mismo, por ejemplo, si va al pasado o no, o en el futuro. Tal vez de eso depende su nacimiento. Oye, entonces, pues, hay estos que son como viajeros del tiempo, como bien tú dices, que tiene que ir al pasado o al futuro para apoyar su nacimiento. Exacto. Porque está en peligro. O sea, es como si habláramos más allá del tiempo. No el nacimiento puede ser de otra persona, porque ha habido espíritus encarnados que provocan el nacimiento de otra persona y ellos ya no nacen también. O sea, es por el camino del bien. Ok, muy bien. Entonces,
son guiados por este espíritu superior que los va de alguna forma como coacheando para que ellos vayan cumpliendo su misión. Y este espíritu superior, este espíritu benevolente, los ayuda a entrar y salir en otros tiempos, en otras dimensiones. No, nada más les da el consejo que tienen que hacer. Depende del espíritu encarnado si cumple su función o no. Ahora, basándonos en el mundo de lo espiritual o en un mundo que no tiene que ver con el mundo físico, hay universos paralelos. En la lectura del café, cuando uno lee el café, busca la mejor versión de la persona a la que se le está leyendo el café. Es lo mismo, viene siendo lo mismo. Ver el futuro para poder en el presente decir qué camino debe tomar para su mejor versión. Claro, qué maravilloso. Es como si los diferentes posibles futuros ya se supieran y entonces la persona parece que está yéndose por un rumbo y este espíritu encarnado va a ese punto, el punto como de inflexión tan importante para que esta persona elija su mejor futuro, si es para el mayor beneficio de la humanidad, digamos, o de un grupo importante. Exacto, así es. Por eso es el café, cuando uno lee el café, se ven diferentes caminos. Tú puedes tomar cualquiera de los caminos, pero lo importante es tomar el mejor camino. ¿Sí me explico? Entonces prácticamente el espíritu encarnado ayuda a que el café se cumpla. Oye, qué increíble. Bueno, hay tanto que platicar también de todo eso que puede hacer el café. Pero me gustaría preguntarte algo acerca de esta novela, esta primera parte donde el espíritu encarnado, en este caso, es Jorgito. Platícame, ¿cómo se llama esta primera novela? Bueno, La Roja es una saga conformada por 3 novelas. La primera parte se llama El Niño, La Loca y el Café, que es la primera novela, la que está por salir. Bueno, ya está saliendo prácticamente, incluso ya la pueden comprar en preventa. En El Niño, La Loca y el Café se trata precisamente de lo que es el espíritu encarnado, donde se ve en esta historia, en esta novela, que tiene también de ficción, acuérdense que las novelas requieren de cierto tipo de ficción, pero esta novela está basada en hechos reales, ¿no? Sin embargo, en esta novela lo principal que hablamos es el inicio de lo que viene siendo La Roja, lo que es mi bisabuela, la mujer que generó un cambio a través de la Revolución Mexicana, una mujer que sufrió muchísimo, pero fue una fuerza muy importante en la Revolución, una mujer que ha tratado de ser ocultada ante la historia, igual que Teresa Urrea, pero sin embargo que sí estuvo presente como para generar un cambio importante. Aquí en esta novela yo narro la manera en que La Roja, o sea, prácticamente su vejez, cómo es que conoció a su bisnieto para enseñarle a leer el café. En esta parte se puede decir que se suscita un efecto muy importante, un fenómeno muy importante espiritista, que es donde el pequeño se vuelve un espíritu encarnado para cambiar algunos eventos de su propia bisabuela. Por eso es que estamos hablando que en esta novela hay un espíritu encarnado. Y ahí más o menos se entiende qué es. Oye, y por ejemplo, esto que decías, porque en la novela, bueno, que ya tuve la oportunidad de leerla, por supuesto, por la gran cercanía que tengo contigo, hay una parte en donde el niño, el espíritu encarnado está peligrando. A ver, platícanos de esta parte como para entenderla bien, el momento que la audiencia que nos estás escuchando en este momento, como puede entender por qué hay peligro en el espíritu encarnado. O sea, dices, así como en algunas historias que hemos escuchado por ahí, por ejemplo de Matrix, ¿no? Que si le pasa algo al cuerpo físico, le puede pasar también algo al cuerpo en el momento presente que nosotros estamos concibiendo. Sí, mira, por lo general un espíritu encarnado también tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona se encuentra en la parte en la que está perdiendo la vida, o está muy enfermo, o está por morir, está más cercano al mundo espiritual que una persona que está sana. Una persona, por ejemplo, un joven que tiene 20 años y que va a vivir 100 años y que es un muchacho atlético y que está fuerte y que come bien y que se cuida y que no fuma y que no toma y que no se arriesga, pues no está tan cercano al mundo espiritual que un muchacho que padece cáncer.
¿Sí me explico? Incluso su propia mente empieza a pensar más en lo espiritual, a dónde va a ir, a dónde está el cielo, se acerca más a la religión, cositas así. Y hasta la familia hace lo mismo. Entonces, a veces los espíritus encarnados tienen que ver con un problema físico. No siempre tiene que ser... por ejemplo, hay gente que dice, me morí, vi un túnel y entré en un mundo espiritual. Sí, efectivamente, porque estabas en la rayita de trascender a la parte que no es pues, terrenal, ¿no? Y tal es el caso de Jorgito, que tiene una enfermedad muy fuerte y entonces por eso está más cercano al mundo espiritual. Claro, bueno, sin querer él no lo sabe, pero en la novela está más cercano. Y bueno, independientemente de todo eso, la parte de la encarnación tiene que ver mucho con que todos nosotros, los seres humanos, cuando nos soñamos con el físico, aunque en el sueño no lo poseemos. ¿Sí Claro. me explico? Aquí la diferencia es que tú puedes tener un sueño donde sí poseas un físico, que no sé si te ha pasado, que de repente en el sueño sientes que te golpean y sientes el dolor físico y amaneces con el moretón. Entonces, prácticamente a veces nosotros sin querer podemos ser encarnados en otra dimensión. Que es la dimensión de nuestros sueños. De nuestros sueños. Prácticamente es similar. Oye, tienes toda la razón. A mí me llegó a pasar por mucho tiempo que amanecía con las marcas o cosas que me sucedían en los sueños. Muy bien, qué interesante. Entonces, lo que pasa es allá, por ejemplo, encarnado en otra dimensión, puedes de pronto, digamos, comer cosas y palparlas como si las estuvieras consumiendo de verdad en esta tercera dimensión. Claro, puedes sentir lo mismo. Es más, hay gente que, haz de cuenta, y nos pasa a todos, que de repente sueñas que vas al baño y te hiciste pipí. O sea, ¿por qué? Pues porque está conectado en la parte, pues están conectadas las dos partes. ¿Me explico? Oye, Jorge, ¿y tú qué crees, por ejemplo? ¿Ves tantos videos que, bueno, nos gusta ver también de estos viajeros del tiempo? ¿Tú crees que eso sea por máquinas o que sea algo parecido a esto, que sea un espíritu encarnado? Yo creo que es más por la parte de la encarnación del espíritu. Sí, pues me hace mucho sentido, ¿no? Porque algunos hasta se ven desubicados. Ajá. Yo no dudo que en un futuro se logre una máquina que haga concentrar esta parte nuestra para poderlo hacer. Pero no es que la máquina viaje a través del tiempo, sino que va a ayudar a nuestro potencial llevarlo a través del tiempo. Oye, me suena muchísimo. Fíjate que estuve escuchando hace unos días unos alumnos que tengo, porque doy unas clases en una universidad, y ellos, como estaban investigando los nuevos inventos científicos, pues hablan de un chip, ¿no? Que va a ayudar a activar nuestra telepatía y que podamos transmitir pensamientos y que los demás puedan leer esos pensamientos. Ya es un hecho, ya hay pruebas, ya el producto ya está, nada más están perfeccionándolo y viendo de qué forma se puede controlar, porque también pues está cañón, porque pueden controlar también lo que tú pienses, ¿no? Hablando de la telepatía, pero... Bueno, alguna vez habíamos comentado que la tecnología en realidad es alquimia pues actual, o sea, todo aquello que nosotros podemos hacer a través de nuestra mente y nuestra energía es lo que puede hacer, que es lo que puede hacer la tecnología. Exacto, es potencializar nuestra propia mente, ¿no? Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, pues realmente es una imitación a lo que somos. Es potencializar lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. La diferencia es que es a través de una máquina. Entonces independientemente de eso, yo creo que nuestro potencial con máquinas o sin máquinas existe. Y por eso hay tantos mitos o tantas leyendas o tantas historias de apariciones de personas que se aparecían, nacían, cambiaban, modificaban, porque son los espíritus encarnados. Un espíritu que puede pelear, que puede provocar, que puede morir también. O sea, un espíritu que puede interactuar con nosotros, que nos puede ayudar. Ajá. Por ejemplo, esto fue creo que en el Zócalo, que un tiempo había un problemas con delitos hacia personas, bueno, como todavía lo hay, ¿no? Pero había una muchacha que tenía mucho miedo porque salió muy tarde de trabajar y tenía que pasar por el Zócalo, y de repente su mamá le había dicho que cuando sintiera mucho miedo pidiera por las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio son aquellas almas que aún no han ido a un lugar de luz, pero que se mantienen pues prácticamente provocando su ascensión a la luz, ¿no? Ascender a la luz.
dice que esta chica iba caminando y de repente se acercaron unos tipos y le dio mucho miedo y empezó a rezarle las ánimas del purgatorio. Y en ese momento, en el lugar más solo que se puede imaginar, se aparecieron unos viejitos, un viejito y una viejita, sentados en una banca, y un muchacho. Y entonces cuando ella vio a estas personas, se acercó a ellas y esas personas le empezaron a hacer plática. El grupo de personas que la venía siguiendo, al ver que ella estaba acompañada, se siguieron de largo y no pasó nada. Entonces ella les dijo: ay, muchas gracias, que Dios los bendiga. En el momento que les dijo eso, se desaparecieron. Pero la muchacha dijo que eran personas reales, que las podía ver, que las podía tocar, que podía platicar con ellos. Oye, qué interesante. Yo creo que esto también va a ser tema de un siguiente podcast, porque fíjate que ahora que estoy repasando el libro de Los Mediums de Allan Kardec, habla de que están hablando con un espíritu y dice el espíritu, bueno, le pregunta, ¿no? Que si ya trascendió y que cuánto tiempo llevaba, pues como espíritu errante. Dijo que aproximadamente llevaba 50 años. Y le preguntaron, bueno, ¿por qué no has trascendido? Pues ¿por qué no has ido al otro plano? Pues ya que no estés apegado a la tierra, ¿no? Como este periespíritu, que es lo que nosotros conocemos como los espíritus de errantes, pues, los fantasmas. Y dijo, es que él no tuvo una vida muy productiva. De hecho, pues fue muy mala persona cuando estaba encarnado en esta tercera dimensión. Y dijo, debido a que no había personas cercanas a mí, nunca hubo nadie que rezara por mí. Dice, nunca nadie ha pedido por mí. Y aquí estoy, aquí sigo. Dicen que esos espíritus, en dado caso, pueden ser llamados o pueden apoyar a alguien en una buena obra para poder evolucionar, pero si no, se quedaron errantes por muchísimo tiempo. Entonces ahí vamos a ver el poder tan maravilloso que tiene, pues como que la oración, ¿no? La bendición. Sí, exacto. Por ejemplo, muchos espíritus se encuentran en el ínter porque todavía no llega a su misión. En el momento que les llega la misión, la ejecutan y pueden ir a la luz. Y en muchos temas de fantasmas que hemos visto así hasta románticos, cuando el fantasma cumple su misión, automáticamente va a la luz. Sí, a mí me pasó una vez que estaba hablando con el espíritu de una prima, de un sobrino que había fallecido y que estaba ahí espantando en una casa, y decía que él todavía tenía que defender a su mamá porque las personas que lamentablemente fue asesinado, las personas que lo habían asesinado estaban buscando, pues porque la mamá no se había quedado con las manos cruzadas y que la estaba cuidando, la estaba defendiendo. Y como dices, ¿no? Cumplen una misión. Entonces por eso los vemos como espíritus encarnados. O sea, entonces, una vez que ya fallecieron, también pueden hacerse como espíritus encarnados. Sí, también. El espíritu encarnado es porque tiene una misión. Uh-huh. O sea, tiene que cumplir su misión, ya sea para nacer o para ir a la luz. Cualquiera de las dos. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Oye, y entonces, en estos minutos que nos quedan, Jorgito, en la novela de La Roja, en la primera parte, él es un espíritu encarnado que va a otra época a cumplir una misión. ¿Cuál es esta misión? Bueno, la misión es realmente es un tema un poco complejo, porque La Roja, o en este caso Natalia Mata González, es una mujer que canalizó toda su fuerza, su inteligencia en el odio. Pero curiosamente, el odio en la cuestión espiritual tampoco es malo. O sea, es algo muy difícil de entenderlo, sobre todo para las personas que son muy buenas o que ven la justicia como tal, o el mundo del Om, de que todo es bueno. Uh-huh. Todo el universo es una energía. Uh-huh. Y el odio es una energía. El odio es algo que está en la parte oscura, pero posiblemente el odio es una de las mayores luces cuando está canalizado a algo bueno. Uh-huh. ¿Sí me explico? Cuando el odio complementa la justicia, se transforma en bien. Wow. Es como cuando un eclipse, en el momento que se va el eclipse, sale como una especie de diamante de luz más potente que la misma luz que emana el mismo sol. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a la leyenda decía, antes de que naciera La Roja, decía
que en el vientre del odio estaba la luz. O sea, que iba a nacer una persona que con el odio iba a dar luz. Oye, me parece que es como el yin y el yang, ¿no? Que se tocan las puntas, entonces el punto extremo del odio de pronto puede generar un gran amor, una gran luz, una gran liberación. Exacto. En este caso, la roja canalizó todo su odio a la injusticia. Entonces, en el café se llama fuego contra fuego. Cuando el mal se combate con mal, el mal se destruye. A diferencia de la religión católica que dice, bueno, pon la otra mejilla, sé muy bueno. En la filosofía de la tierra dice que no puede haber justicia, no puede haber perdón si no hay justicia. O sea, perdonar por perdonar es dejar algo abierto. Oye, y a lo mejor me voy a meter en temas quisquillosos, pero esto de ojo por ojo, diente por diente, ¿tendría alguna similitud? Sí. Sí, no es que no seamos evolucionados o no entendamos el mensaje de Jesús. Es diferente. Acuérdense que esto es la filosofía de la tierra. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Pero la injusticia no es ni es una doctrina, ni es algo que nos tenga que enseñar, porque en sí la justicia ya nacimos con cierto tipo de justicia todos. Si nosotros perdonamos las injusticias, estamos siendo injustos con los justos. ¿Sí me explico? Por perdonar una injusticia. Entonces, no es que estemos en contra de una religión, simple y sencillamente es que la evolución del ser humano aún no llega a un nivel como para que pueda perdonar por perdonar. Oye, y entonces, ya así como para ir cerrando este capítulo tan interesante, yo tomo de aquí dos puntos muy importantes. Bueno, muchas enseñanzas que nos has compartido, pero dos principales. Una, estos espíritus encarnados vienen a cumplir una misión que muchas veces tiene que ver con esto que dices, fuego contra fuego, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, son el espíritu que dice quién es el culpable, son el espíritu que encarna para vengar una muerte, o un espíritu que va a avisar algo, un espíritu que genera un impacto y muchas veces a los malos, ¿no? O a que algo tome un camino que estaba ya muy torcido. Exacto, es eso. Entonces, ese sería un punto. Y el otro punto es esto tan trascendental que engloba lo que es la roja y lo que es tu misión también, digamos, en este momento que también me gustaría que tocaras un poquito de ese punto. La roja, después de todo lo que le pasó, que vamos a ir platicando más de eso y que también tú lo tienes en tus novelas, todo ese sufrimiento que tuvo, que la llevó a levantarse en armas, fue el odio, pero un odio, una venganza, pero que también permitió ayudar a muchísimas personas y vengar violaciones, asesinatos y vengar a los digamos, a las personas que habían sufrido algún daño, a las víctimas. Claro, mira, en el mundo hay dos tipos de héroes: los que evitan injusticias, pero también aquellos que se vengan de la injusticia son héroes. También lo son. Lo que pasa es que no es aceptado por nosotros. Sí, porque estamos muy gigatos de que tenemos que sufrir y poner la otra mejilla. Ahora, esto último que te había comentado, ¿tú cuál crees que sea tu papel en esto que estás llevando a cabo con las novelas de La Roja? Bueno, yo creo que mi papel es realmente el permitir a la gente defenderse, a la gente ver que las cosas, sobre todo en esta época, las mujeres, que no es justo quedarse calladas o quedarse limitadas o aceptar que las cosas pasen por pasar. Tiene que haber castigos ejemplares, tiene que haber algo real, lo que hizo La Roja, que por miedo dejen de hacerlo. Porque si lo hacemos por voluntad o educación no va a ser así. O sea, que realmente vean que hay una consecuencia horrible si hacen las cosas mal, para que no las vuelvan a hacer. Porque todavía no hay una evolución en esas personas
como para perdonar y decir... Darles una lección de humanidad. Ni, no hay ni forma. oportunidad tampoco. No. Esas personas tienen que pagar lo que hicieron y resetearse, volver a empezar, que vuelvan a reencarnar y que ahora empiecen otra vez bien, que no sepan que pueden hacer las cosas mal. Y si vuelven a hacer mal, que les vaya igual que o les peor. vuelva igual o peor. No, pero no, ya cuando lo sufren, créemelo, lo van a entender. No estamos tan evolucionados como para poner la otra mejilla. O sea, yo creo, yo no estoy en contra de la religión católica ni cristiana, al contrario, qué bueno, y Jesús es un maravilloso ejemplo de amor y de paz. Pero creo que la humanidad, después de 2000 años, no ha alcanzado toda esa evolución como para seguir todavía ese ejemplo. Es un ejemplo a seguir, pero que no hemos logrado. Entonces, la justicia tiene que existir y tiene que ser real y tiene que ser absoluta y total. Y si la persona dañó, que lo dañen 2 veces para que se le quite. Oye, y estamos aquí en esta vida para luchar por lo que es nuestro, ¿no? Tenemos nuestra energía y la voluntad divina. La voluntad divina no es una voluntad benevolente y misericordiosa infinitamente. Absolutamente no. Es una energía que habla mucho de severidad. Misericordia, pero también mucha severidad. Y como bien dices, hay que poner correctores amorosos o correctores justos que son necesarios, porque no podemos quedarnos callados y seguir permitiendo que haya abusos y que haya injusticias. Me parece extraordinario. Ahora, La Roja fue una mujer muy juzgada por lo que hizo, muy, muy juzgada. Fue a dar a la cárcel. Fue una mujer que le decían la loca, a La Roja. O sea, fue una mujer que sufrió muchísimo por haber sido justa. O sea, por hacer, desde mi punto de vista, no es que sea su bisnieto ni que me haya llevado muy bien con ella. Sí la quise mucho, pero yo me pongo a pensar y tenía toda la razón. O sea, ¿por qué perdonarlos por perdonarlos? Claro que no. Y ella decía, te perdono, pero siempre y cuando hayas cumplido tu castigo. Ya que estés bien muerto, bien ahorcado, bien destazado y bien quemadito, te perdono. Pero si no pagaste tu cometido, no tengo por qué perdonarte. Me parece genial, me parece que es completamente equilibrado y luminoso en este mundo. Nosotros debemos hacer eso. Recuerdo una vez un mensaje que nos dio un guerrero de la luz y nos dijo, una persona dijo que se podía meter las manos por otra persona, ¿no? Y dijo, pues por mujeres tan insolentes como tú han caído reinos. Tú tienes aquí tu cuerpo y toda tu voluntad y todo lo que tú eres para defender lo que es tuyo hasta la muerte. Y eso es lo que nos corresponde como seres humanos, defender la justicia, defender la integridad, defender lo que nosotros somos, defender nuestros principios siempre y cuando estén en armonía, equilibrados, ¿no? Y no transgredan la dignidad humana. Claro. Mira, yo sé que en este podcast podemos parecer como muy primitivos o dejarnos llevar por nuestros instintos, pero incluso en la misma novela, El niño, la loca y el café, nos viene exactamente que no es tan así. Porque en esta vida, y es la realidad, cuando actuamos con valores y principios, todos nuestros éxitos son permanentes. Se van a dar cuenta porque si ustedes compran la novela y la leen, porque se entrelaza a otra novela, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Porque no es poner la otra mejilla, pero sin embargo es muy similar, sin dejar lo que estamos diciendo en este momento. Cuando uno actúa con valores y principios, créanme, todo funciona. Entonces, eso no quiere decir que no nos defendamos o que no matemos inclusive, ¿no? Pero si actuamos realmente con nuestros propios valores y principios, todo se va a dar de una manera impresionante. Vamos a quedarnos con esta frase maravillosa que vamos a repetir ya al final para cerrar, pero antes me gustaría que nos platicaras dónde va a estar disponible tu libro. En preventa está disponible, y dónde va a estar disponible cuando ya está abierto a venta público general. Bueno, va a estar disponible en Alchemist. En todas las personas que están suscritas en Alchemist van a encontrar ahí cómo poder comprar el libro. Hay que ver la página www.alchemist.com.mx. Ahí se va a encontrar en venta. También se va a encontrar en Amazon, en El Sótano, en la librería El Ermitaño, en Cetina Ediciones y en Chile y Colombia también. Pues les digo más o menos cuál es la liga, pero sí, van a poder encontrarlo en varios lugares. Fabuloso. Hay que pedirlo de preventa porque sale más barato.
Genial. Entonces, pues ya estamos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos. Estamos iniciando una serie de estos programas. También pronto se va a abrir el podcast de La Roja para que estén atentos, y su página también de La Roja. Por lo pronto pueden encontrar esta información en www.alchemist.com.mx. Muchísimas gracias, Jorge. De nada. Y cerramos con esta frase, repitámosla para que se nos quede bien grabada. Lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes. Bendiciones. Feliz reencuentro, amigos mágicos. Estoy muy contenta porque estamos iniciando una serie de podcast sobre La Roja. Natalia Mata González, la bruja del mezcal. Bueno, es en honor a esta maravillosa mujer, una vengadora, una mujer que buscaba la justicia. Y bueno, estamos en el lanzamiento de las novelas, la trilogía de Jorge Rosell de La Roja. Bienvenidos, espero que disfruten esta serie de podcast de magia, revolución, justicia, lectura de café y mucho más. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like, sígueme y comparte.